Hola a todos, soy estudiante de Administración, mención informática de la UNES y mi punto a tratar es los dispositivos de entrada. Dispositivos de entrada son herramientas utilizadas para almacenar todo tipo de datos a la computadora. Las entradas son señales recibidas por la unidad que se pueden definir también como los medios a través de los cuales una persona o sistema puede comunicarse por computador. Los más comunes, entre ellos tenemos el teclado, que es un periférico de entrada o dispositivo en parte inspirado en la máquina de escribir, que utiliza una disposición de bloques o teclas para que actúen como palancas mecánicas o interruptores electrónicos que envían información a la computadora a través de un código binario. Se compone a través de una serie de teclas agrupadas, como teclas alfanuméricas, especiales, numéricas, de función. Tenemos también el mouse, que es un dispositivo apuntador usado para facilitar el manejo de un entorno gráfico de una computadora. Generalmente está fabricado de un plástico y se utiliza con una de las manos. Detecta su movimiento relativo en dos dimensiones, por la superficie plana en la que se apoya, reflejándose habitualmente a través de un puntero o flecha en el computador. Hay diferentes tipos de mouse: mecánico, óptico y láser. Les voy a hablar también sobre un dispositivo que es el escáner. El escáner es un periférico que se utiliza para convertir mediante el uso de la luz, imágenes impresas o documentos a formato digital. Se puede decir que existen tres tipos de escáner: escáner plano, el escáner manual y el escáner con alimentación de documentos. Otro dispositivo es el micrófono, periférico por el cual se transmiten los sonidos que el ordenador capta y los reproduce, los salva y se conecta a la tarjeta de sonido. Gracias por su atención y espero que esta información le haya sido de su agrado.